Gracias por recordarme Profe, esto. El que no profe, puso la asistencia, coloque la asistencia, por favor. Sí, ok. Fabián. Eh, ¿Fabián? Sí, Fabián. sí, Fabián, le hago una consulta. ¿No considera que la educación se sigue flexibilizando cada vez más? No hablamos si para mejor, si para peor, ¿no? Pero Sí, cada vez sí. está más flexible que antes. Mira, sí, eh, y, y- y después cuando lo pienso, yo ya creo que ni siquiera el término es flexibilización, porque lo que acontece hoy en día, cuando uno flexibiliza algo, para bien o para mal, conserva en esa plasticidad, ¿no? Conserva como la base, digamos, la estructura, ¿no? De lo que representa la educación formal, la escuela, por ejemplo. Yo creo que más que flexibilización, hemos dado un paso a una puesta en cuestión absoluta, ¿no? Entonces, para que se note la diferencia, en lo que Axel Rivas denomina la revolución cultural, eh, no se cuestionaba la escuela en su totalidad, se cuestionaba el funcionamiento de la educación. Entonces, se lograron cambios. Mira, alguno de esos cambios es que la escuela no podía estar ajena a lo que acontecía en el contexto social, ¿no? Y que ese compromiso no podía ser meramente teórico. Entonces, ¿qué ocurrió? La escuela empezó a adoptar roles que no eran propios de la escuela. Por ejemplo, pensemos en los comedores escolares, eso es un buen ejemplo. Empezó a cubrir unas necesidades que no eran teóricas, no era la necesidad del alimento intelectual, ¿no? O sea, no, era una cuestión bien material. Hoy en día, eso yo lo pondría como un ejemplo de flexibilización. Todas las críticas que se hacían eran en función de transformar determinados elementos dentro de esta estructura. Hoy en día se pone en jaque la estructura misma. Pensemos en la educación virtual, educación privada y virtual, eh, incluso en una educación sin docentes, ¿no? Con videos, con cuestiones autodidactas pero en el marco formal, ¿no? De un modelo de educación que te ofrece, un modelo de mercado, que te ofrece los cursos, pagos, etcétera, etcétera, y vamos en esa dirección. Entonces yo creo que hoy en día, concuerdo con vos, si me decís que es una flexibilización radicalizada, y quizás un detalle, yo cambiaría el criterio y en vez de decir flexibilización es una apuesta radicalizada, una puesta en cuestión de la educación misma, como la entendemos y como todavía existe, con toda la flexibilización que quieras. Se cuestiona, se va de raíz, hasta el punto tal que se está hablando que quizás no es necesario contar con docentes. Es que uno tiene toda la información, tener los tutoriales, tener las explicaciones. No necesitas una clase. Eso es como hacia donde estamos llegando actualmente. No sé si eso responde, Fabián, un poco eso. No sé qué pensás vos al respecto. No, sí, igual yo disiento en algo. Siempre Sí, un referente frente de una clase tiene que haber, porque no todos los tutoriales, no todo lo que nosotros podemos leer, digo yo, ¿no? Siempre tiene que haber alguien que guíe, ¿sí? Porque yo puedo leer sobre pedagogía un montón de cosas, vamos a la materia, pero quizás me estén guiando, digamos, yo quizás esté interpretando o leyendo textos que realmente no me van a llevar a buen puerto, ¿no? O algo más certero. Entonces yo creo que para mí siempre un referente tiene que haber. Yo creo que los profesores no van a desaparecer. Me parece a mí, ¿no? sí, mira, yo obviamente concuerdo con vos. Es más, te diría que hoy en día, así como en su momento, uno podría pensar que en los inicios el rol del docente era el de administrar, en el sentido más que administrar, porque no es organizar, sino de ofrecer, de bajar, digamos, ¿no? La información, y era como el que la poseía, ¿no? El que tenía la información y la transmitía. En una segunda instancia, el rol docente, eh, cuando el acceso a la información ya está un poco más abierto,
tenía que ver con facilitar, ¿no? Facilitar los canales para que el alumno accediera a la información. Y hoy en día yo creo que el problema no es de acceso a la información, porque la información está. O sea, uno quiere hacer un trabajo y hay miles de libros digitalizados, gratis, para hacer un trabajo de lo que quieran, ¿no? Uno quiere estudiar un idioma y hay todo está gratis. Está gratis los manuales, los audios, incluso gente que está dispuesta a practicar el idioma porque de onda, ni siquiera porque esté estudiando el idioma tuyo, sino que lo hace de onda. Entonces, el rol actual del docente, creo yo, en gran medida tiene que ver no con facilitar la información, entregar la información o facilitar los canales, los medios, sino en limpiar el campo, diciendo, miren, el problema que tenemos hoy en día es un exceso, no de información, exceso de basura. Entonces, cuando uno busca un trabajo, se encuentra con que nuestros alumnos van al rincón del vago y copian y pegan lo primero que encuentran, ¿no? Entonces, eh, el mayor desafío hoy en día es como saber separar, ¿no? Lo que es información de calidad de la cual no lo es. No porque el docente sea el criterio, sino porque hay criterios objetivos, por ejemplo, que la información pueda ser contrastada, ¿sí? Que la información pueda ser contrastada. Entonces ahí el docente no tiene que ver que dice, esto es valioso porque yo lo digo, esta información puede ser una fake news, esta está contrastada, ¿no? Y se puede contrastar acá. Tiene un estudio de trasfondo. Esto es un paper, lo otro es un artículo de un diario, nada, de fin de semana, ¿no? Entonces, esas cuestiones. Eh, y por otro lado, Fabián, no sé si alguna vez si has hecho algún curso o algo, vas a ver que cada vez más los cursos son como autoguiados. Vos tenés vas avanzando y a medida que terminás una unidad, pasás a la próxima, hay videos y a lo sumo, hay un chat donde el docente una vez por semana, pienso en los cursos del Infot, por ejemplo, del Instituto Nacional de Formación Docente. Son videos con el docente explicando un tema y hay un foro. Y en el foro no compartimos nada, o sea, cada uno publica porque nos piden escribir algo, no hay cruces. Y el docente deja una vía de contacto. Eh, claro que no estoy de acuerdo con eso, pero el tiempo actual va en esa línea. Para mal, obviamente. Y bueno, miren, Lo que pasa es que no está el feedback, y de vuelta de compartir, digamos, una clase y de compartir opiniones. Y bueno, y las dudas también, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo la verdad que a mí, digan lo que, no sé, yo soy chapado de la antigua. A mí me gusta que está el profesor al frente, lo escucho, tengo dudas, pregunto, me las saco y nos vimos la clase que viene. Pero la verdad que para mi gusto dista mucho de lo que, inclusive la educación actual, perdón, voy a poner la cámara, que quedó sí, mal, perdón. Que la educación actual está, no la escuela como institución, sino la educación está tan flexibilizada, sobre todo en secundario, como que los alumnos, igual que en el primario, ¿no? Tienen que terminar, que es todo, está todo como tirado de los pelos. Eso es lo que veo yo y hablando con docentes, con docentes que están en secundarios y están en primarios. Bueno, el alumno tiene que aprobar y bueno, se portó mal, bueno, no importa, dale, tiene que terminar. Y entonces ahí está todo un poco medio raro eso, che. sí, obviamente comparto totalmente que me parece que ahí hay otras cuestiones en juego, ¿no? Por ejemplo, un modelo donde la educación como nunca antes en la historia de la humanidad se convirtió en un bien de mercado, ¿no? Entonces, no es casual el ofrecimiento, digamos, ¿no? de carreras y de formación, de cursos, pero básicamente por un criterio absolutamente económico, en donde el mercado termina marcando las reglas del juego. Y en ese marco, los cursos están siendo cada vez de esta forma. O sea, es un curso donde, nada, es casi como autoguiado, o sea, te dan las pautas, vos seguís, ves los videos, lees los textos,
y el docente casi que está ahí como testimonial para corregir los trabajos. A veces ni eso, a veces es una múltiple opción donde vos, múltiple choice, y ahí te da el resultado y se acabó. Es lamentable, es triste que sea así. En algún momento lo vamos a conversar más llegando al final con la pedagogía de liberación, de cómo la educación terminó quedando subsumida en el contexto del mercado, ¿no? No digo nada nuevo con esto, pero y ahí viene el cuidado que uno debe tener con la educación pública, por ejemplo, ¿no? Cuando somos críticos de la educación pública, ¿qué es lo que dice el texto de Piñao, de la Escuela como Máquina de Educar? Cuando dice, ojo, que no nos terminemos llevando puesto lo único que tenemos para cruzar el desierto, cuando habla hace una alusión a los camellos. Dice, nadie ve el camello porque es algo que está naturalizado, ¿no? Es el medio en el que nos movemos. Entonces, a veces, la crítica radicalizada de nuestro único medio que tenemos, que es la educación, en este caso la educación pública, ojo con no llevarnos puesto lo único que tenemos para atravesar el desierto. Es así. Entonces, eso habilita un montón de cuestionamientos de una institución que de por sí es muy criticable, tiene un montón de puntos criticables, pero hay que saber medirse el tipo de crítica. La crítica va a ser radicalizada para llevarse puesta a la institución y tiene que haber algo superador. Y lo superador no es las alternativas actuales. La alternativa actual es totalmente excluyente, porque es una cuestión incluso hasta básica, material. O sea, es educación paga. O sea, punto. O sea, no hay que darle mucha vuelta. Bueno, por ahí ¿Cuántos va. países, perdón, cuántos de otros países vienen a estudiar acá porque todavía es gratuito? ¿No? Venezolanos, colombianos, chilenos. Realmente, Somos una excepción, ¿eh? En general, en el sí, mundo hay muy pocos lugares, sí, sí, muy pocos países que sí. tienen. Yo voy a dar un solo ejemplo de lo que es estudiar en la universidad pública y en la universidad paga. Yo hice radiología en la UBA, ¿sí? Ajá. Cuando uno hace cualquier carrera en la UBA, está por arriba de cualquier universidad paga. Sí, creo que está en el top 10, digamos, no en el top 10, pero está entre las mejores universidades del mundo Sí, sí, sí. todavía. El otro día vi el resultado. Sí, bueno, yo creo que hay que defenderlo, hay que saber mutar para bien, pero defendiendo lo que tenemos, ¿no? Ha sido muy vapuleada la educación pública durante años. Por eso a veces cuando la sociedad, y esto ya va, es un comentario personal, ¿no? Cuando la sociedad con sus razones cuestiona la educación pública, cuestiona a los docentes, y bueno, y mete todo en la misma bolsa, eh, hay que tener cuidado porque no somos como los árabes con los camellos. No somos conscientes de lo que tenemos. Y no lo somos porque es el medio en el que nos hemos manejado toda la vida. Entonces, es como pedirle a un pez que sea consciente del agua en la que se encuentra, en el que se encuentra. Y no, es su contexto de vida. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado con la crítica radicalizada. Eso es lo que yo pienso. Bueno, miren, vamos a acordar algo y termina la clase acá. Yo les pido, yo voy a ahora cargo la clase que estaba grabada. Vayan leyendo el texto lo voy a dejar por escrito también en la plataforma. El texto de Axel Rivas, que es el que ya desarrollamos, y para la clase que viene, léanse este texto, que es el que voy a desarrollar el martes que viene, La escuela como máquina de educar, de Piñao, ¿no? Así es el artículo de Piñao, el que vamos a ver. ¿Por qué triunfó la escuela? O la modernidad dijo, esto es educación, y la escuela respondió, yo me ocupo. ¿Sí? Léanse, estas son 15 páginas, con esto vamos el martes que viene, ¿sí? Les agradezco por estar. Dale, profe, buenísimo. Y vemos si pueden a las 7:30 en vez de 7:40, 19:30 en vez de 19:40, buenísimo. Para los que se tienen que ir antes pueden estar 10 minutos más. Les consulto después, tranqui, y si empezamos ahí, y listo. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos, profe, buen fin. Bueno, profe, hasta luego. Gracias, Marcelo. Nos vemos. Gracias.